Buenas tardes a todos de nuevo. Disculpadme doblemente por no haber estado a las 5 y por haber organizado este parón importante. Voy a intentar dar la charla con mascarilla. Si no puedo hablar, os pediré permiso para quitármela, porque hablo bastante alto y me suelo ahogar con la mascarilla. Bueno, agradecer que me hayan invitado a esta presentación. Ha sido un reto para mí. Deciros que voy a hablar de la fertirrigación orgánica. Hemos dado en nuestro equipo muchas charlas de fertilización de cítricos, muchas charlas de fertilización orgánica, pero no hemos dado, en mi caso, por ejemplo, ninguna charla de fertirrigación orgánica. Es un campo que está empezando ahora, que se están instalando o agrupando parcelas ecológicas para que en comunidades de regantes puedan utilizar este método de aplicar los fertilizantes en el agua de riego, y vamos a ver si podemos sentar unas pequeñas bases para poder hacer esta práctica de forma más habitual. La presentación está dividida en 3 partes. Las 2 primeras son muy cortitas. Simplemente, no sé si Alberto ha explicado un poco cómo se encuentra la agricultura orgánica o la agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana y en el caso de los cítricos. Y luego hablaré un poco de los conceptos básicos de la nutrición, porque no podemos fertilizar si no sabemos qué es nutrir una planta. La gente que ha estado en alguna charla mía pues ha visto que esto lo cuento hasta la saciedad. Creo que es muy importante que conozcamos cómo tenemos que alimentar a las plantas. Y la última parte, que es el grueso de la presentación, vamos a ver si os puedo contar y os puedo orientar un poco en hacer un manejo como habéis visto, de la fertirrigación en agricultura ecológica. Pongo las 2 partes porque una fertilización en agricultura ecológica no se puede entender solo con una fertirrigación, es imposible. La agricultura ecológica o la agricultura orgánica o biológica, que son sinónimos en el reglamento que hay ahora vigente, que es el 848 de 2018 sobre producción ecológica a nivel europeo, que va a entrar en vigor, todavía no ha entrado en vigor el 1 de enero de 2022, sobre el etiquetado de los productos y todo este tipo de manejo. Como sabéis todos, es un proceso productivo respetuoso con el medio ambiente, que pretende reducir al máximo el uso de recursos no renovables y de aquellos aportes externos que tenemos al sistema, que permite o quiere que se reciclen todos los subproductos que se generen en ese sistema, planta, suelo, agua, atmósfera, que intenta que la planta de alguna manera esté alerta permanentemente, que hagamos medidas preventivas, que mejoremos el estado de la planta antes que pues como decía Alberto, utilizar determinados productos para cuando tengamos un determinado problema, ya sea de tipo biológico o de tipo no biológico, y preservar la biodiversidad edáfica, cuidar ese suelo que hemos tenido abandonado durante muchísimo tiempo, no en los huertos de agricultura ecológica. Y lo más importante es mejorar la fertilidad del suelo y su actividad biológica, que es la base central de lo que va a ser la fertilización en los campos de cítricos ecológicos, mediante prácticas de cultivo que lo que hacen es incrementar esa materia orgánica. La estrategia de la granja a la mesa en el horizonte en el año 2030, la Unión Europea quiere que el 25% de la superficie agrícola esté destinada a cultivo ecológico. Nosotros, España, esto es no sé si se ve muy bien, es una relación de todos los países europeos. Estamos en el primer lugar en superficie agraria ecológica. En 2020 ya tenemos 2,5 millones de superficie dedicada a cultivo ecológico. Si vemos la relación de agricultura ecológica con respecto a la agricultura total, pues bajamos al puesto 10º. Pero bueno, estamos en unas posiciones bastante importantes. A nivel de España, el sector ecológico en la Comunidad Valenciana hemos pasado en 2016 del 5º lugar al 4º, luego vamos mejorando. Y en la Comunidad Valenciana, en las 146.767 hectáreas certificadas de cultivo ecológico, pues se reparten en las distintas provincias, en Castellón, Valencia y Alicante. Y si veis ahí los datos, que creo que sí que se ven desde allí, ya hemos superado
ese 25% que nos piden para 2030 de superficie agraria destinada a agricultura ecológica. Luego no vamos mal. En cuestión de cultivos, los cítricos, como veis aquí, pues estamos cultivos de superficie de cítricos cultivados en manejo ecológico, pues estamos un poquito más abajo, no es uno de los cultivos más importantes. Nosotros, la Comunidad Valenciana, el 60% de la superficie de los cítricos está cultivada aquí, pero solamente bajamos al 26% de los cítricos de la agricultura ecológica dentro de la Comunidad Valenciana. A nivel de estos productos, pues vemos que los cítricos es el cuarto producto más importante en superficie cultivada a nivel de toda la comunidad, pero esto es un dato muy importante, su superficie se ha multiplicado por 4 en los últimos 4 años. Por lo tanto, estamos yendo a unos datos importantes. El 12% de la superficie ecológica está destinada en cítricos en Castellón, el 11% en Valencia y el 20% en Alicante, principalmente debido al incremento de la superficie de limones ecológicos que hay en esta comunidad. Cuando empezamos una cosa que está reglamentada, tenemos que buscar cuál es esa normativa. Y a nivel de producción ecológica la normativa es muy abierta, se va modificando, van saliendo nuevos reglamentos de ejecución. Yo os muestro el reglamento que está vigente, que es el 848/2018. Luego tenemos el reglamento de 2008, donde están definidos los productos que se pueden utilizar en agricultura ecológica, muchos de los cuales no se pueden utilizar en fertirrigación porque no son solubles, que es el principal problema que tenemos para hacer una fertirrigación en agricultura ecológica. Y luego cada año, como las empresas y la investigación desarrolla nuevos métodos para obtener productos solubles, se están ampliando esas listas de productos que se pueden utilizar en fertirrigación, y tenemos reglamentos de ejecución aprobados en 2019 y en 2021 en el que esa lista de productos que se pueden utilizar como fertilizantes o como acondicionadores del suelo se ha visto incrementada. En 2020, la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, creo que lo he dicho bien, ha publicado una guía metodológica que, si podéis echarle un vistazo, es una guía muy interesante, sobre todo a nivel de comunidades de regantes, porque sienta un poco las bases de qué podemos hacer. En muchos casos no podemos hacer casi nada para poder incorporar las plantaciones de cítricos o de superficie cultivada en agricultura ecológica dentro del plan de riego de las comunidades de regantes. Tienen mucha información y creo que lo he puesto ahí. Voy a dejar la charla por si alguien necesita algún dato de lo que vamos a exponer. Y esa guía creo que merece la pena leerla. Y luego tenemos, por supuesto, las recomendaciones y el órgano de control, que es el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana. Dicho lo cual, empezamos ya a hablar un poco de la fertilización. Mi charla va a ser muy diferente a la de Alberto, no vais a oír nombres raros, ni va a ser un poco más llana. Espero que no os aburráis. La fertilización de las plantas da igual en qué manejo estemos, lo que pretende es incrementar la fertilidad natural que tiene el suelo para lograr siempre lo que buscamos es una buena producción con una buena calidad del fruto. Y en agricultura ecológica y en otras también debería de ser siempre desde el marco de la sostenibilidad del sistema. Pero en la agricultura ecológica este marco de sostenibilidad es muy importante. No sé si lo veis, pero siempre que tenemos que hacer un manejo determinado nos tenemos que contestar a una serie de preguntas. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues todas estas preguntas vamos a ver si podemos contestarlas a lo largo de la charla. Para fertilizar, ¿qué vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar esos nutrientes, los nutrientes que son esenciales. Un nutriente esencial es aquel que en ausencia de él la planta no puede completar el ciclo de cultivo, porque forma parte de una estructura que es necesaria o porque forma parte de una ruta metabólica. Por ejemplo, el magnesio es el núcleo central de la molécula de clorofila y, por lo tanto, en ausencia de ella la planta no va a poder fotosintetizar, no vamos a tener síntesis de carbohidratos y la planta no va a producir y va a morir. No va a producir solo, no va a desarrollarse, no va a crecer. Y además sus síntomas son inconfundibles con respecto a otros.
otras carencias. Esto es muy difícil porque en muchas situaciones no solo hay un elemento que tiene una deficiencia en la planta, sino que se confunden unos con otros. Se distingue de los compuestos beneficiosos, que son aquellos que pueden mejorar el estado de la planta, pero que no son necesarios para que la planta complete el ciclo vegetativo, y estos no tenemos por qué aplicarlos en nuestro plan de fertilización, pero sí los nutrientes esenciales, que lo sabéis todos seguro. Estos nutrientes son el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que la planta los toma a través de la fotosíntesis, del agua de riego y de la respiración, con lo cual no nos tenemos que preocupar de ellos, pero sí de todos los que están dentro del recuadro verde, que son absorbidos por las plantas, también pueden ser absorbidos por las hojas. No nos olvidemos que la fertilización foliar es un apoyo en algunos momentos de unas deficiencias importantes o de aplicaciones de algunos fitosanitarios que necesitamos en algún momento dado, porque la hoja es una superficie que absorbe mucho los nutrientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que contemplar en nuestro plan de fertilización para el fertirriego todos esos nutrientes que están en ese cuadro que centro, que plasmo. Es muy importante, todos ellos, hay que contemplarlos todos, no podemos dejarnos ninguno. Tenemos que hacer un balance equilibrado y aplicar todos esos nutrientes y contemplarlos dentro de nuestro manejo del plan de fertilización. En agricultura ecológica, la fertilización, su base, se distingue muchísimo de una fertilización convencional, donde el suelo ahora empieza a tratarse de otra manera, pero todos los cálculos que se hacía de fertilización no se tenía para nada en cuenta el suelo. Sin embargo, la agricultura ecológica está basado en aportes periódicos de materia orgánica, ya sea a través de compuestos compostados, de estiércol, restos de poda, órganos caídos, cubiertas vegetales, abonos verdes. Tenemos que manejar ese suelo, incrementar la materia orgánica de ese suelo y luego apoyarnos con nuevos nutrientes o con biofertilización a través de la fertirrigación. Pero va a ser un apoyo a ese manejo que tenemos que tener nosotros del suelo. Por eso hablaba de fertilización-fertirrigación. No podemos hablar de fertirrigación orgánica sola, porque con fertirrigación orgánica sola no podemos hacerlo en agricultura ecológica. Entonces, como podéis ver, nosotros tenemos que cuidar, aplicar productos orgánicos, utilizar cubiertas vegetales, mejorar la materia orgánica del suelo y luego aplicar por fertirrigación una serie de agronutrientes que tienen que estar permitidos para ser utilizados en agricultura ecológica. Esas necesidades nutricionales que os he plasmado en el cuadro van a depender del diámetro de copa, de la edad de la plantación, del patrón, de la producción que haya tenido, pero la planta cubre, no sé si se ven bien las letras, la planta tiene 4 fuentes distintas para cubrir esas necesidades. Tenemos las reservas de la planta, que son importantísimas porque en momentos en los que la planta no puede absorber, hay una traslocación de los elementos móviles de esas reservas para cubrir esas necesidades. Tenemos el suelo, que como ya hemos dicho en agricultura ecológica tenemos que manejarlo de manera que sea el pool más importante de nutrientes para cubrir esas necesidades. El agua de riego, que por normativa tenemos que utilizar esa concentración de determinados nutrientes, que tenemos aguas, por desgracia, ricas en nitratos, en magnesio y en calcio. Y por último tenemos los abonos. Esos abonos son los que vamos a aplicar nosotros cuando las necesidades no están cubiertas por las reservas, el suelo y el agua de riego. Tenemos que utilizar la fertirrigación para poder cubrir todas esas necesidades. ¿Y qué necesidades tenemos en los cítricos? Esto es un cuento que cuento yo en todas mis charlas, porque parece que tenemos una tabla que conocemos todos de necesidades netas que salió de la nada. Pues es un trabajo que se hizo en los años 80. Se muestrearon numerosas parcelas, alrededor de 400 parcelas esparcidas por toda la Comunidad Valenciana, se extrajeron plantas o árboles de todas las edades y se cuantificó entre una campaña y otra el consumo que había de nutrientes, no solamente extraídos por la cosecha, que es lo que mucha gente dice, no, para fertilizar una planta tenemos que aplicar los nutrientes que extrae la cosecha. No, es que no solamente tenemos la cosecha, tenemos las 3 brotaciones que se producen en los cítricos, brotación de primavera, verano y otoño, sus hojas y sus ramas,
y las raíces fibrosas, que todos los años crecen, que son las encargadas, además, de la absorción de los nutrientes por la planta. Y luego, además, de un año a otro, tenemos los órganos permanentes que también crecen, el tronco, las ramas y las raíces gruesas que sirven de sostén para la planta. Luego tenemos que cubrir todas esas necesidades anuales que tenemos en una planta adulta, son estos gramos por árbol. 453 gramos de nitrógeno, 44 de fósforo y 246 de potasio. Pero también necesitamos, en menor cantidad, pero no por ello menos importante, nutrientes de otro tipo, como pueden ser los micronutrientes hierro, manganeso, zinc, boro, molibdeno y cobre. Cuando nosotros hacemos un plan de abonado, no decimos vamos a aplicar 500 gramos por árbol, no. Se habla en unidades fertilizantes, que son kilos de nitrógeno, de P2O5, de K2O, de óxido de magnesio y de calcio, y luego ya monoelementales. Simplemente esta tabla, que es ya la que a lo mejor os suena más a todos, simplemente es un cambio de unidades, porcentaje en las necesidades nutritivas que se mostraban en la otra tabla, se multiplica por un factor de eficiencia. Para calcular esta tabla, pensad que en ese momento el sistema de riego que había, que el riego se calculó ya para riego localizado, con un 75% del nitrógeno que se aplicaba era asimilado por la planta. Se calculó también en función de unos productos que a lo mejor la planta los absorbía con una eficiencia menor, con lo cual esta tabla un poco también podríais jugar con ella, porque nosotros antes el fósforo, el 50% del fósforo que tú aplicabas con los productos que teníamos, se aplicaba al suelo y se quedaba en formas no disponibles para la planta, con lo cual teníamos que aplicar el doble de dosis de fósforo. En el mercado ahora nos encontramos con productos que tienen una capacidad de no transformarse en formas no disponibles para la planta y, por lo tanto, esa cantidad de fósforo que tenemos que aplicar puede verse reducida. Entonces, multiplicamos las necesidades anteriores por un factor de eficiencia del uso de los fertilizantes que iremos modificando en función de los productos que vayamos utilizando, y luego un factor de conversión, como os he dicho, antes estábamos hablando de gramos de nitrógeno, de P, de K, de calcio, de magnesio, y ahora tenemos que hablar unidades fertilizantes de P2O5 y de K2O, simplemente es la proporción que hay de fósforo en las moléculas de P2O5, de potasio, la de K2O y así, y luego multiplicar por el número de árboles para calcular las unidades fertilizantes por hectárea máxima que se puede aplicar en un huerto de cítricos. Tenemos 240, 80 y 140, que es lo que conocéis todos vosotros. Sin embargo, ¿qué nos pasa en agricultura ecológica? En agricultura ecológica, en la orden el programa de actuación en zonas vulnerables nos obligan sugieren que no se aplique más de 220 kilos de nitrógeno por hectárea. En realidad, si se lee el programa de actuación, no dicen que se aplique, sino que las necesidades nutritivas de los cítricos solo pueden ser entre 180 y 220, cuando hemos visto que eran 240. Nos limitan sus necesidades, no, nos limitan lo que podemos aplicar. Y además, en el reglamento de protección por la contaminación de nitratos, en el reglamento de la fertilización de la agricultura ecológica, ponen que gracias a la directiva 91676 de protección frente a la lixiviación de nitratos no nos dejan aplicar una cantidad de nitrógeno por los aportes de estiércol superior a 170 kilos de nitrógeno por hectárea de año, con lo cual para hacer nuestros cálculos no podemos nunca aplicar más estiércol que el que nos suministre 170 kilos de nitrógeno por hectárea. Nosotros podemos tener una plantación en el que no tenemos una plantación que está plantada hace 2 o 3 años, con lo cual no necesitamos aportar esas unidades fertilizantes máximas que hemos mostrado en esa tabla y podemos ir calculando cada año qué podemos aplicar. En el año 2012 se publicó una guía de fertilización racional de los cultivos de la Comunidad Valenciana, de España. Nosotros escribimos el capítulo de cítricos y ahí están publicadas unas tablas que creo que son muy prácticas para calcular las necesidades nutritivas que tenemos que aplicar en un programa de fertilización en función del diámetro de la copa. Por ejemplo, si tenemos un árbol de clementino que todavía no ha llegado a su desarrollo máximo, podemos ver que
no necesitamos esas 453 gramos por árbol, sino que vamos a necesitar en torno a 350 en la línea verde, que es la que representa la cantidad de nitrógeno aplicada en riego localizado, en la línea roja el fósforo y así todos los elementos, y podemos calcular las unidades fertilizantes a aplicar ese año. En proporción, no sé si lo habéis visto y creo que no lo he dicho antes, nuestro plan de fertilización tiene que ser equilibrado, con lo cual tiene que haber una relación equilibrada entre estos elementos. Vamos a mantener, nosotros fijamos la relación de nitrógeno que tenemos que aplicar para una plantación de unas determinadas dimensiones y manteniendo esa relación vamos a calcular lo que necesitamos de las otras. Por lo tanto, las necesidades anuales que vamos a aplicar con nuestro plan de fertilización van a ser estos gramos por árbol, por los factores de eficiencia que hemos definido anteriormente y multiplicarlos por el número de árboles. Y ya tenemos nuestras unidades fertilizantes que tenemos que aplicar con nuestro plan de fertilización. Pero tenemos muchos aportes. Acordaos que en la agricultura ecológica tenemos que reducir los aportes externos porque tenemos que utilizar los aportes que tenemos dentro de nuestro sistema. La primera corrección, que no es un aporte externo, que yo haría todos los años y que corregiría todos los años porque nos va a permitir hacer un plan de fertilización realmente sostenible, es corregir por el análisis foliar. Luego explicaré el por qué. Y luego tenemos que restar los aportes del agua de riego y los aportes de los nutrientes que nos suministra el suelo. Todos estos aportes no podemos conocerlos porque sí. Tenemos que hacerlos a través de un análisis foliar que tiene que ser anual, un análisis del agua de riego. El agua de riego no suele modificarse, las comunidades de regantes riegan de canales o riegan de pozos cuya concentración de nutrientes suele ser más o menos estable, con lo cual se puede hacer cada 2 años o cada 3 años. Y luego el suelo. Es muy importante hacer un análisis de suelo, sobre todo en una transformación de un suelo en un manejo convencional hacia una agricultura ecológica, porque necesitamos saber cómo se van modificando las características del suelo y sobre todo su contenido en materia orgánica, pero luego una vez en esa transición yo no lo haría cada 2 o 3 años, lo haría más bien cada año, porque necesitamos saber algún valor importante que es el contenido en materia orgánica para hacer nuestros planes de fertilización. Ya sé que son costosos todos estos análisis. Si tenemos que elegir, yo haría un análisis foliar todos los años. Desde el IBIA se está intentando desarrollar diferentes técnicas que nos permitan conocer el diagnóstico nutricional de la planta sin necesidad de hacer análisis destructivos, pero creo que estamos bastante lejos. Entonces, por ahora el análisis foliar es vital para que podamos hacer un plan de fertilización correcto. ¿Por qué es tan importante? Porque el análisis foliar nos diagnostica realmente de cómo está la planta. Determina si nosotros estamos realizando un aporte suficiente de nutrientes, si hay deficiencia o toxicidad de algún elemento que nos está ocasionando que la planta no produzca como toca o con una calidad como toca. Y además lo más importante es que evalúa las reservas de elementos móviles para la siguiente campaña. Esto es muy importante porque si la planta en algún elemento móvil está en unos niveles muy altos, nosotros vamos a poder reducir el aporte de ese año, porque la planta tiene una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de ese año y seguir estando en un nivel óptimo. Por lo tanto, es muy importante hacer el análisis foliar. Además, nos indica la existencia de desequilibrios entre diferentes nutrientes. Nosotros, hace muchísimos años, hicimos un ensayo en el que aplicábamos distintas dosis de potasio y en la planta la concentración de potasio no se modificaba en la hoja. Sin embargo, la de magnesio cada año iba subiendo. Estábamos en una parcela que se regaba con un pozo que tenía una cantidad de magnesio muy elevada y estaba antagonizando con ese potasio y por eso no veíamos nada. Esa información te la puede dar el análisis foliar. Además, si queremos ver si algún producto nos sirve o no nos sirve, o nos está haciendo algún efecto beneficioso, podemos comparar el efecto de esos diferentes tratamientos a través de ese análisis foliar.
determina la disponibilidad de algún elemento que de alguna manera en el suelo nos está diciendo que tenemos una cantidad de fósforo disponible en la planta muy elevada y sin embargo no vemos que la concentración de fósforo está subiendo. Pues vamos a ver porque es posible que haya algo que no estamos midiendo bien porque la planta no lo tiene disponible porque no lo está asimilando. Y por último, evalúa la eficacia de los programas de fertilización, que es lo que vamos a utilizar para corregir si nosotros estamos haciendo bien nuestro programa o nuestro programa en relación con ese análisis foliar que tenemos. ¿Cómo se hace? No sé si esto es muy redundante, pero yo recibo muchas llamadas de teléfono, voy a hacer un análisis foliar, pero realmente no sé cómo lo tengo que hacer. Pues el análisis foliar tiene que ser representativo de la parcela que estamos muestreando. Va a estar relacionado con el número de árboles que tenemos. Si tenemos un montón de árboles no podemos muestrear uno de cada 3, porque realmente necesitamos un volumen de hojas de alrededor de 100 hojas, con lo cual vamos a muestrear cada cierto tiempo, en función del tamaño de la plantación, un árbol. En cada uno de esos árboles cogeremos una hoja en cada una de las 4 orientaciones que tenemos y se juntarán todas, iremos al siguiente, 4 hojas, al siguiente 4 hojas, se juntan en una bolsa y se llevan a analizar. ¿Qué muestreamos? Esto es importantísimo y luego veréis una gráfica de por qué es tan importante muestrear la hoja que toca. Podemos muestrear diferentes órganos. Hay mucha literatura que habla que el diagnóstico nutricional se podría hacer a través del análisis de la savia, porque realmente nos está diciendo información de qué nutrientes ha asimilado la planta. Pero si tú a un agricultor le dices, hazme un muestreo de hojas, y te mira algunas veces con cara de, pues va a ser que no, si tú le dices, hazme un análisis hazme una extracción de savia o que vaya alguien a extraer la savia para analizarlo, pues seguramente ese proceso va a ser muchísimo más caro. Luego, últimamente, sobre todo, por ejemplo, en el cultivo del aguacate, parece que hay una mayor relación del diagnóstico nutricional, del estado nutricional de la planta con la concentración de nutrientes en las flores, pero por ahora no tenemos tablas de referencia que nos permitan hacer ese diagnóstico con la concentración en flor. Por lo tanto, vamos a utilizar la hoja, que es un órgano que nos da muchísima información y que además es fácil de muestrear. ¿Qué brotación? Pues la brotación en el que haya mayores reservas en la planta, porque esta brotación va a ser la fuente de nutrientes móviles para la siguiente campaña. ¿Y en qué época? Pues en una época en la que podamos muestrear al principio de esa época que hayamos definido o al final de esa época, porque la concentración de nutrientes es estable. Durante años hicieron diferentes muestreos y se observó que la hoja de la brotación de primavera era la que mayor porcentaje de nutrientes de reserva presentaba en cantidad. Por lo tanto, vamos a muestrear hojas de la brotación de primavera y sin fruto terminal. Sin fruto terminal no es un capricho, es que en su momento las tablas de referencia se hicieron con los análisis de la concentración de nutrientes de esas hojas de la brotación de primavera, sin fruto terminal. Si hay un fruto terminal o hay una rama posterior, parte de esos nutrientes van a haberse movido y entonces nos va a dar una información no real de cómo está la planta. ¿Y cuándo? En noviembre, en el momento del letargo. También es importante en noviembre porque nos da tiempo a organizar y a programar la fertilización para el año que viene, que empezará en febrero o en marzo. O sea, noviembre es una época que nos da tiempo a hacer correctamente nuestro plan de abonado. ¿Cuál es la hoja de primavera? La hoja de primavera, estas son las 3 brotaciones que se producen en los cítricos y las brotaciones viejas, que son las del año anterior, pues son las que tienen como una forma de lanza, más alargadas que las hojas de verano y mucho más viejas que las hojas de otoño. Mucha gente cuando nos trae una muestra para analizar, o cuando recibimos muestras para analizar, han cogido las más, como es en noviembre, han cogido las más externas. Las más externas son las de otoño. ¿Por qué no podemos analizar esas hojas para que nos den información de cómo está nuestra plantación? En esta figura es la distribución estacional de la concentración de nitrógeno en las distintas brotaciones. Aquí hay una pequeñita que no sé si se ve, que es la brotación de otoño. Si yo muestreo y llevo a analizar esas hojas, la concentración de nutrientes es de 2,01. O sea que yo voy a
voy a obtener una analítica que me va a decir la concentración foliar de nitrógeno de tu plantación es 2,01, cuando en realidad, si yo hubiera muestreado las hojas de primavera, que son las de arriba, tendría una concentración de 2,65. Voy a corregir mi plan de abonado con un dato que no me está diciendo cómo está mi plantación. Por lo tanto, es muy importante muestrear la hoja que toca, o sea, la hoja de la brotación de primavera, porque estas tablas están hechas con la concentración de hojas de primavera sin fruto terminal. Por eso es la insistencia siempre de hacer un muestreo correcto. Estas tablas, ya lo he contado numerosas veces, son tablas que se hicieron con unas condiciones de cultivo diferentes, con otros patrones y otras variedades. Desde el IBIA, desde hace 2 o 3 años, se están recogiendo numerosos análisis de todas las variedades que se están cultivando actualmente con los nuevos patrones. Desde aquí agradecer a la comunidad de regantes de Villarreal, porque es de las comunidades que más análisis nos ha enviado. Estamos con todos ellos haciendo un análisis profundo. Vamos a intentar, no lo digo delante del director porque entonces se lo va a apuntar, que salga a finales de este año, pero es lo que estamos intentando. Modificar estas tablas de referencia, porque ahora mismo es lo que tenemos, pero muchas de ellas no son acordes a las nuevas variedades que a lo mejor el estado óptimo, el estado normal que representan estas tablas no es la realidad de algunas combinaciones variedad-patrón que tenemos en nuestras plantaciones. Y posiblemente tengamos que hacer unas tablas de referencia en ecológico y unas tablas de referencia en manejo convencional. Si nosotros tenemos una plantación de naranjos y supongamos que tenemos una concentración de fósforo de 0,10%, no sé si se ven bien los colores, creo que los he elegido muy claritos para la presentación, 0,10%, nosotros, está en una cantidad baja, nosotros tenemos que ir a estas tablas de factores de corrección, tenemos que modificar nuestras cantidades que vamos a aplicar. Si están en la parte baja, tenemos no solo que cubrir las necesidades de ese año, sino subir las concentraciones o el contenido de ese nutriente en la planta para que esté óptimo. Y entonces el año que viene pueda ser capaz de esa parte de reservas que suple el contenido de esas hojas de primavera o de las ramas e incluso del tronco, puedan cubrir las necesidades de esos nuevos órganos en desarrollo. Con lo cual tenemos que aumentar la dosis. En algunos casos la dosis hay que multiplicarla por 2 para conseguir que tengamos un contenido, una concentración, un estado óptimo para que la planta sea capaz de producir. Si no llegamos a este nivel de óptimo, la planta no va a ser capaz de producir ni en cantidad ni en calidad de la cosecha. ¿Pero qué nos pasa cuando estamos altos? Cuando estamos altos lo mismo, pero al contrario. Tenemos que reducir el aporte que nosotros estamos aplicando. Si nosotros tenemos una concentración de potasio de 1,30, ese año podemos no aplicar ningún fertilizante potásico, porque las reservas que tiene la planta son capaces de cubrir las necesidades de potasio de ese año. Con lo cual es muy importante hacer esa corrección foliar, siempre. Nosotros lo que vamos a hacer es, las necesidades anuales, vamos a multiplicarlos por los coeficientes que están plasmados en esta tabla. En el caso del nitrógeno nunca se aplica nada de nitrógeno. Sí que esta tabla se tendría que modificar posiblemente en condiciones ecológicas porque la mineralización de la materia orgánica en algunos casos en el que la planta tiene una concentración muy alta de nitrógeno, posiblemente junto con las reservas de la planta pueden cubrir esta tabla. Habría que, a la vez que se corrigen las tablas de referencia, pues corregiremos esas tablas de corrección foliar. Pero en principio, los elementos poco móviles, que cuando sale una nueva brotación no va a traslocarse ese hierro y va a cubrir las necesidades de la nueva brotación, nunca podemos dejar de aplicar micros, por ejemplo, porque son poco móviles en la planta. Aquí os muestro, porque hay veces que no hacemos un análisis foliar
y decimos, a ver, ¿hay signos visuales que nos den información acerca de cómo está nuestra planta? Pues es muy distinto si vemos el síntoma en hojas viejas de hojas nuevas. Los elementos móviles van a aparecer en las hojas viejas porque cuando se produce esa brotación movilizan los nutrientes móviles hacia esa brotación y entonces ellos se quedan sin porque no tenemos suficiente absorción de ese nutriente. Sin embargo, como es el caso del nitrógeno, del fósforo, del magnesio, del potasio y del molibdeno, sin embargo, cuando aparecen esas deficiencias en las hojas nuevas, se produce porque el nutriente que es deficitario, cuando es necesitado, no se moviliza de esa parte que tiene una concentración determinada de ese elemento y entonces aparece la deficiencia en las hojas jóvenes. Una cosa muy importante, no sé si es porque es más sencillo o porque creemos que es más sencillo, hay mucha gente que cuando ve una mancha en una hoja enseguida es una falta de algún elemento. No. Puede ser una plaga, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo. En general, en términos generales, las carencias se observan de forma simétrica en la hoja. En las dos partes del nervio, a los dos lados del nervio central, se suelen presentar manchas simétricas. Si hay una mancha ahí al azar o distribuida en algún sitio de la zona, no suele ser una carencia, no suele ser debido a la deficiencia de un elemento nutritivo. Y esas son las fotos que conocéis muchos de vosotros de deficiencias de los distintos nutrientes, que no me voy a extender, y también es muy importante, aparte de los nutrientes, pues determinados elementos que son tóxicos para la planta que reconozcamos cuando están a niveles por encima de lo que es deseable. Además del análisis foliar, en la agricultura ecológica nos instan a que tenemos que contabilizar nuestro contenido en sales minerales para restarlos las cantidades que tenemos que aportar con nuestro plan de fertilización. En fertirriego no solamente es importante eso, es importante conocer qué agua regamos para evitar insolubilizaciones y para evitar incrustaciones y precipitaciones dentro de los goteros que nos van a dificultar que salgan los nutrientes. Y además también nos habla de la existencia de determinados iones. Si hay toxicidades porque hay un exceso en ese agua que nos va a originar una toxicidad o antagonismos entre diferentes nutrientes. Pero lo más importante dentro de un programa de fertilización es cuantificar el contenido de sales minerales como fuente de nutrientes y corregir esas necesidades que tenemos que aplicar en nuestro plan de fertilización con esos contenidos. Ahí muestro la forma de, simplemente es un cálculo matemático, la concentración que tenemos de nitrato, de magnesio y de calcio en nuestras aguas de riego multiplicado por el volumen de riego y por factores de corrección de eficiencia y de proporción de nitrógeno de nitrato en la molécula de nitrógeno en la molécula de nitrato y de magnesio y de calcio en la dióxido de magnesio. Tampoco me voy a extender, pero sí deciros que, por ejemplo, si tenemos un pozo que presenta 35 partes por millón de nitrato, estamos con una eficiencia de aplicación en riego localizado, por ejemplo, del 75%, estamos aplicando 30 kilos de nitrógeno por hectárea cada año con esa fertilización, con ese agua de riego. Aquí es importante que nos demos cuenta que nosotros tenemos que hacer nuestro plan de abonado, nuestro plan de fertilización mensual, porque en algunos momentos esos nitratos que nosotros contabilizamos y hacemos un balance anual, vamos a estar aportando nitrato que realmente la planta no está asimilando. La planta por debajo de 10 grados no tiene absorción radicular. Por lo tanto, ese agua que nosotros estamos aplicando para protección frente a heladas, el nitrato que lleva ese agua no va a ser asimilado por la planta, no va a ser absorbido y no puede ser utilizado como fuente de nitrógeno. Esto es muchas veces la normativa, la investigación y los agricultores no van a la par. Y esto debería, en las normas de producción integrada y en las normas de contabilización que tenemos que contabilizar todo ese nitrato que hemos aplicado con el agua de riego en nuestros aportes de nitrógeno, parte de ese nitrógeno que hemos aplicado no va a ser asimilado por la planta, que hemos aportado no va a ser asimilado por la planta en los meses de enero y febrero y los meses de noviembre y diciembre. Pero bueno.
Nosotros tenemos que hacer un plan mensual, cada mes calcular con el volumen de riego que vamos a aplicar la cantidad de nitrato que vamos a ir aplicando y deducirlo de las dosis de nutrientes a aportar. Y ahora vamos a la estrella de la fertilización en agricultura ecológica, que es el suelo. El suelo es esencial para conocer el estado del suelo, es esencial para establecer un nuevo cultivo, porque nos va a dar muchísima información de qué patrón utilizar, de qué variedad utilizar, de qué prácticas de riego vamos a hacer. El muestreo es igual que hemos hecho el muestreo de hoja. En ese árbol que hemos muestreado la hoja, vamos a coger suelo de la capa más importante en agricultura ecológica, que es donde se desarrollan las raíces fibrosas, que realmente son los que van a asimilar esa mineralización de esa materia orgánica, esos nutrientes mineralizados. Entonces, muestrearemos entre 30 y 45, de 0 a 30 a 45 centímetros. Nos va a dar información de los elementos disponibles para la planta y además, ¿esto por qué? Porque esto está muy relacionado con el pH, que realmente es una de las cosas que tendríamos que medir en un suelo. Aunque es muy difícil de modificar, sí que nos da una información de cómo van a estar determinados elementos, si van a estar en formas disponibles para la planta o no. Nuestros suelos son suelos alcalinos y, como veis, en estos pHs, entre 7,5 y 8,5, pues tenemos algunos elementos como el fósforo o como el boro o como el hierro que presentan disponibilidades para la planta muy reducidas. Por eso tenemos tantos problemas con determinados nutrientes y por eso, por ejemplo, en estos pHs el fósforo que tenemos que aplicar está muy por encima de las necesidades que calculamos al principio de la charla. Otro de los parámetros que es muy importante dentro de la agricultura ecológica es el contenido de materia orgánica, porque esa es la que va a suministrarnos, la mineralización de esa materia orgánica es la que nos va a suministrar los nutrientes que tenemos que tener que contabilizar. Un contenido de materia orgánica, una concentración de materia orgánica entre 2 y 3% es la ideal para conseguir. La materia orgánica, lo sabéis todos vosotros, pues influye mucho en la capacidad de la retención de agua, aire y nutrientes, por lo tanto nos va a influir en la lixiviación, en la aireación, por lo tanto en la absorción de nutrientes por la planta. Incrementa la capacidad de intercambio catiónico y por lo tanto va a haber si aumentamos esa capacidad de intercambio catiónico, va a haber un intercambio, valga la redundancia, de esos elementos disponibles con la solución nutritiva del suelo y vamos a tener una mayor capacidad de absorción de nutrientes por la planta. Estimula el crecimiento vegetal, principalmente estimula el desarrollo de la barbada, que es la que va a absorber la planta, dificulta la proliferación de patógenos, tenemos una mayor resistencia a la erosión y a la degradación y, además, tenemos una mayor disponibilidad de nutrientes cuando incrementamos esa concentración de materia orgánica por la mineralización. Me voy a centrar en el nitrógeno porque realmente solo está reglamentado el nitrógeno que tenemos que contabilizar de los aportes que hagamos de materia orgánica al suelo. Vale. ¿Qué aportes tenemos de nutrientes de la materia orgánica? El liberado del suelo, el liberado por la materia orgánica, que en el Código de Buenas Prácticas Agrarias y en el Reglamento de Producción Ecológica tenéis un montón de tablas para poder ir fijando o ir haciendo cálculos. Esto es un sistema, la materia orgánica, en este caso, el nitrógeno liberado de la materia orgánica está relacionado con el contenido de materia orgánica, con la proporción de materia orgánica. Hay una tabla en este Código de Buenas Prácticas Agrarias que dice el nitrógeno liberado anualmente, que tenemos que restar de esas dosis de nutrientes que tenemos que aplicar anualmente. Imaginaos que tenemos un suelo que tiene un contenido de materia orgánica de un 1,5%, pues si cultivamos nuestras plantas, tenemos un suelo franco entre 22 y 37 kilos de nitrógeno por hectárea, va a ser liberado anualmente, por lo tanto, tenemos que reducir de esos aportes que tenemos que aplicar 30 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Además,
para mejorar o para ir incrementando esa materia orgánica, vamos a realizar aportes de estiércol. Este valor es el que tiene que ser menor de 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Es estiércol de granja de secado y gallenaza deshidratada, mantillo de excrementos sólidos de animales, incluida la gallinaza, estiércol de granja compostado y excrementos de animales líquidos. Todo lo que nosotros aportemos para incrementar la materia orgánica de este tipo de materia orgánica, tenemos que el contenido en nitrógeno que nosotros vamos a aportar con ellos tiene que ser menor de 170. Pues hay una tabla en ese Código de Buenas Prácticas Agrarias que dice que para una producción sostenible, creo que no se ve desde ahí, esto es en los cítricos, pueden ser en cítricos en plantación, en formación o en producción, te aconsejan el aporte de estiércol que tienes que hacer en toneladas cada año, cada 2 o 3 años. Si nosotros... Perdón, 10 minutos. Me acaban de mandar 10 minutos, así que voy a ir rápido. Si estamos en producción, vamos a aplicar 10 toneladas de estiércol. Esa tabla es en fracción húmeda, la fracción seca más o menos la mitad, 10 toneladas si las aplicamos hace un año. Hay otra tabla. Como veis, son tablas enormes con porcentajes de liberación de nutrientes que tenemos que ir ajustando a lo que nosotros vamos aplicando, que no es cuantificado al milímetro. Nos dice que si nosotros aplicamos un estiércol ovino, hemos aplicado 10 toneladas, que tiene una riqueza de 2,2% de nitrógeno. Si lo hemos aplicado hace un año, vamos a aportar al sistema 20 kilos de nitrógeno por hectárea. Tenemos otra fuente que es la poda y los órganos caídos, que también nos están aportando nitrógeno al sistema, 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Hay muchos estudios de lo que aprovecha o de lo que libera la poda en campos de cítricos. Podemos utilizar esas tablas y también las cubiertas vegetales o los abonos verdes nos suministran una cantidad importante de nitrógeno a la plantación. Por lo tanto, vamos a tener que reducir de todo ese manejo de la fertilización en agricultura ecológica 145 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Entonces, en la agricultura ecológica, los aportes periódicos de materia orgánica nos van a proporcionar una serie de nutrientes y el resto de nutrientes, hasta cubrir las necesidades nutritivas, vamos a aplicarlos por fertirrigación. Como podéis ver, aquí tenemos los aportes de los otros nutrientes. Vamos a hacer las necesidades anuales que tenemos en la tabla multiplicado por las correcciones foliares. Y eso son las cantidades que tenemos que aplicar por fertirriego. ¿Por qué? Porque ese manejo que nosotros vayamos a hacer del suelo nos va a liberar una serie de nutrientes y esos nutrientes son, si es suficiente lo que hemos hecho, nos va a dar una concentración foliar aceptable y podemos continuar solamente corrigiendo por análisis foliar. Si ese manejo que hacemos del suelo no es suficiente, el análisis foliar ya nos va a decir que tenemos que subir o bajar los determinados aportes u orgánicos o por fertirriego. Si hacemos un balance a lo largo del año, en los meses en los que tenemos aportaciones por agua de riego y aportaciones por nitrógeno mineralizado, en verde tenemos las necesidades nutritivas que tenemos que cubrir de los cítricos. Como podéis ver, por diferencia, solamente tenemos unas determinadas zonas en las que podemos utilizar el apoyo de la fertirrigación para cubrir esas necesidades de nitrógeno. Pero también tenemos que aplicar por fertirriego en los meses de marzo, abril y mayo, que es cuando más necesitamos los productos fosfatados, en los meses de julio, agosto y septiembre los de potasio, en los meses desde el cuajado hasta el desarrollo del fruto los productos de calcio y antes de las brotaciones de primavera, verano y otoño los productos de magnesio y de micros, porque están muy relacionados con la fotosíntesis. ¿Qué productos vamos a utilizar en ese fertirriego? Vamos a utilizar los productos que están autorizados. Solo podemos utilizar los productos que están autorizados. En el reglamento 848-2018 dice que se incluirán en listas cerradas, pero no están publicadas. Lo que sí que está publicado es un reglamento de ejecución 2019 y 2021, como os he dicho, que cada vez van incluyendo más productos. Estos son algunos de los cuales que podemos utilizar en agricultura ecológica, en fertirriego. Son todos ellos solubles.
Y si veis en la relación de productos permitidos, podéis ver que muchos de ellos son basados en algas, que contienen oligoelementos, leonardita o ácidos húmicos y fúlbicos líquidos solubles. Importante. La autoridad de control del Comité Agrario, del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana es la autoridad de control que autoriza a la utilización de un determinado producto, con lo cual, si tenemos alguna duda de poder utilizar un producto u otro, tenemos que mandar un email o hablar con ellos y ellos nos dan el permiso para utilizar ese producto. Y luego hay un vademecum de productos ecológicos que es inmenso y que todos los años va creciendo en productos que lo podéis buscar o lo podéis utilizar en esa dirección de correo, terralia.es. Yo os he mostrado, como veis, la cantidad de empresas que están trabajando en desarrollar productos que se puedan utilizar en agricultura ecológica, que veis que son muy numerosos, y todos aquellos que podéis seleccionar dentro de esa página de web www.terralia.es. Tenéis que entrar en ellos. Yo iría más a abonos líquidos y hay que buscar fertirrigación y paracítricos. Es un trabajo grande, amplio, pero poco a poco sabremos cómo utilizar todos estos productos que son inmensos. De nitrógeno, los más importantes, os voy a decir lo más importante. Nitrógeno tenemos muchísimos productos fertilizados no muy ricos en nitrógeno, basados en aminoácidos, que tienen un 7 o un 9% de nitrógeno, o productos orgánicos de diferentes origen, líquidos, que pueden cubrir esas necesidades que tenemos en determinados momentos. No os voy a contar un ensayo que hicimos, porque no tengo tiempo, en el CEDAS, en el que obteníamos fertilizantes líquidos con el nitrógeno, la mayor proporción en forma orgánica, para que veáis, los comparábamos de origen vegetal a partir de maíz y de origen animal a partir de heces de oveja, pero podéis ver en esta tabla cómo el contenido en nitrógeno de plantas fertilizadas con fertilizantes minerales era estadísticamente igual a aquellos que habían recibido fertilizante orgánico. Ese fertilizante se asimilaba por la planta en unos valores parecidos, pero lo que podemos ver es que el nitrógeno orgánico del suelo, cuando utilizamos fertilizantes orgánicos, es muy superior a cuando utilizamos fertilizantes minerales. Y eso va a ser fuente de ese nitrógeno mineralizado en otras campañas. El fósforo y el potasio no suele haber problema de carencias de estos elementos, porque el manejo de la fertilización orgánica lo que hace es que tenemos una mayor disponibilidad de nutrientes, de fósforo disponible y de potasio, y además los productos de potasio son muy similares a los que se pueden utilizar en agricultura convencional con agricultura ecológica. Calcio y magnesio pasa lo mismo, y oligoelementos o micronutrientes. Están permitidos los sulfatos y los quelatos. Aquí quiero hacer un inciso. No nos esperemos a ver carencias de micronutrientes. Los micronutrientes son elementos no móviles, hay que aplicarlos todos los años, porque cuando vemos la carencia, el daño ya está hecho. Por lo tanto, todos los años hay que aplicar micronutrientes y tenemos muchos productos en agricultura ecológica, permitidos para agricultura ecológica, que podemos aplicarlos en fertirriego. Y luego ya os hago un resumen muy grande con los nuevos bioestimulantes o biofertilizantes, que son productos que hemos ido conociendo los últimos años, o oyendo en los últimos años, pero que ya están contemplados tanto en el reglamento de la Unión Europea como en el reglamento a nivel estatal. Son compuestos que en principio no son fertilizantes, pero sí que pueden mejorar la disponibilidad de determinados nutrientes para ser absorbidos por la planta, o mejorar el estado general de la planta, lo que produce que puedan absorber más nutrientes. Y tenemos dentro de ellos los microorganismos, como las micorrizas o los microorganismos no micorrízicos. Estos bioestimulantes tienen dos facetas, unas de actividad biopesticida, que nos interesa a nosotros en este caso, pero sí su actividad biofertilizante, porque son capaces de fijar nitrógeno, solubilizar fosfatos y potasio, producir sideróforos que nos van a producir una mejora en la absorción de hierro, o de algunas fitohormonas que pueden mejorar el estado general de la planta.
Y esto es lo último que os voy a contar, un ensayo que hicimos con aportes de unos bioestimulantes, cepas de Bacillus subtilis y cepas de Bacillus subtilis combinadas con una levadura, y comparamos con un control que solamente había recibido una fertilización mineral. Como podéis observar, los órganos jóvenes, esto es biomasa, es una tabla de biomasa, los órganos jóvenes de plantas que habían recibido Bacillus subtilis presentaron una biomasa mayor. Teníamos 2 cepas de Bacillus, la otra cepa lo que originó fue un desarrollo del sistema radicular mucho más elevado, como podéis ver en la fotografía, y esto que nos condujo a una absorción de nutrientes, en este caso de nitrógeno, muy superior a las plantas control, que no habían recibido estas bacterias en el fertirriego, y además a incrementos en el contenido de todos los nutrientes muy por encima, esto es en relación con la absorción de nutrientes en las plantas control, muy por encima de las plantas que no habían recibido esos microorganismos. En verde está la mezcla de 2 microorganismos que parece que entraban en competencia y no obtuvimos unos resultados acordes con los anteriores. Y hasta aquí puedo leer. Lo siento, que he ido muy rápido al final. Gràcies, Anna, per esta ponència. El temps se mos tira damunt. Perdona. Però, bueno, la veritat és que jo penso que ha estat una bona exposició a un ritme demoledor. Vertiginoso. Demoledor, però bé, moltes gràcies per tot. I ara, José Francisco, que presente a l'últim ponent i seguirem en les jornades. Alguna pregunteta? Bueno, si algú té alguna pregunta, és de veres. De todas maneras, os he puesto mi dirección de correo por si alguno tiene alguna pregunta que quiera hablar más detalladamente o con más calma. Ya que me he retrasado tanto, no tengo ningún inconveniente en que me preguntéis lo que necesitéis. Dime. Sí, hola, Anna. Moltes gràcies per la brillant exposició que ens has fet i transmesa amb tant d'entusiasme, perquè se nota que ho vius, i això és molt important. I simplement una pregunta. Anem a imaginar una finca, una parcel·la de cítrics, que probablement, perquè això es dona de fe d'aixina, per un excés de collita ve el mes de juny i resulta que anem a imaginar que s'ha quedat pràcticament a zero o a zero del tot. No te entiendo bien. ¿Puedes repetir? Que es que no te he entendido bien. Ahora, a ver. Sí, que dic que és que possiblement no tenia això prou arrimat. Que anem a imaginar una parcel·la de cítrics, possiblement per excés de collit en la campanya anterior, ve el mes de juliol següent i s'ha quedat a zero de collita. D'acord? Quina reducció s'hauria de fer durant aquest estiu? Quina reducció? Reducció en la fertilització s'hauria de fer, si és que s'ha de fer, i sobretot quina influència tindria en que la primavera següent florira en unes bones condicions. Perquè jo tota una parcel·la no, però arbres sé que m'ha passat molts anys de tindre els 2 anys sense collita, sobretot en varietats que són alternants, com per exemple una hernandina, perquè determinats arbres s'han quedat a zero de collita, s'ha abonat allò com tots, i aquests arbres l'any següent fan una floració, allò que diem així, almenys en ma casa, florir segos, vol dir una bestialitat de flor, zero brotació, no veus ni una brotació en tot l'arbre, i quan veus un arbre o una parcel·la florida així en molts anys, tremola, perquè possiblement no qualla res. Vale. Influència de la fertilització en això. Moltes gràcies. Pues mira, en estos casos es muy importante, como te he dicho antes, el análisis foliar. Cuando tú vayas a hacer un análisis foliar este año en noviembre, va a decirte posiblemente el potasio lo tendrás altísimo. ¿Este año has tenido collita o no has tenido collita? No. Pues el potasio lo tendrás altísimo y entonces vas a tener que reducir ese potasio posiblemente
a cero, no vas a tener que aplicar nada. Pero todo eso lo tenemos que ver con un análisis foliar. El nitrógeno no lo puedes reducir, porque va a influirte mucho en esa floración que esperas tener el año que viene, que va a ser muy, muy alta, pero también en esos brotes vegetativos que esperamos que tienes que tener el año que viene para poder cubrir las necesidades de esas flores que tienes, si no tienes una buena hoja que supla esos nutrientes. Por lo tanto, haz un análisis foliar. Tienes que ver los equilibrios que tienes entre los elementos, reducir la dosis de potasio. Yo la dosis de nitrógeno la reduciría, bueno, tendría que ver los valores. El fósforo no te va a influir en la floración, influye mucho el fósforo en la floración, pero también esto es un equilibrio entre hormonas y nutrientes. Yo utilizaría la tabla de corrección en función de cómo te ha quedado la planta, porque si tiene unas reservas muy grandes, vas a tener una brotación vegetativa posiblemente demasiado elevada o no, ya veremos. A mí no me importa, si haces un análisis foliar y me lo traes a Livia, podemos hablar y decidir cómo hacer el abonado del año que viene, en noviembre. Pero también posiblemente tendrás que utilizar, hacer un aclareo de flor, un aclareo de fruto, un manejo de la parcela. Es que en variedades beceras es complicado todo esto. La campaña siguiente. No ha habido collita ahora. En noviembre hacemos un análisis foliar y el año que viene... No, però tot aquest estiu ja no se li hauria d'haver aplicat potasio. ¿No tenías collita? Sí. No, yo no hubiera aplicado potasio. Vale. Molt bé. Molt bé, El gràcies. potasio, sobre todo las aplicaciones de potasio que decimos que es bueno en julio, agosto y septiembre, se hace cuando tienes una producción muy elevada, porque el fruto es el mayor consumidor de potasio en la planta. Pero si no tienes collita, con el potasio que has ido aplicando hasta los meses en los que has visto que no te ha cuajado el fruto y que no tienes casi, tendrías que haberlo reducido. Molt bé, gràcies. Una pregunta Me més? sabe mal porque va a ser muy tarde, si no me... Vale, Creía pues que había levantado una mano por ahí. Vale. Sí, quan vulguis. Muchas gracias, Ana. Gracias.